Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia de este medio de comunicación en la mañana de este domingo 14 de septiembre y lo que tenemos para hoy. La primera noticia es mercenarios colombianos, como los venden para el mundo. La siguiente, la número 2, un bus de Transmilenio impactado en Bogotá por una máquina de las que están construyendo el metro para esta capital. La otra noticia, la tercera, es las celebraciones de aquellos que celebran por la muerte de una persona. Vamos a ver también esa parte. La cuarta noticia que tengo para hoy es la reacción de un condenado cuando el juez le dicta la sentencia y le dice que está condenado a la pena de muerte. ¿Cuál es su reacción? La quinta, el padrino, este señor, el ministro de Defensa de Venezuela, el pobre hombre no ha podido dormir y en todas partes anda ya dormido. Es porque no pueden dormir en Venezuela. Ni Maduro ni Diosdado han podido dormir. La sexta noticia, los 1000 ancianos que están preparando, están cogiendo armas en Venezuela. La séptima que tengo, David Placer, y los 3 caminos que tiene que coger Maduro. Tiene que coger 3 caminos con lo que está pasando. Tiene 3 opciones, Maduro. Y la siguiente, la número, esta es los F-35. F-35, las máquinas que están rodeando, llegaron a Puerto Rico. Las potentes máquinas, las F-35, y Venezuela tiene los F-16. Otra nota también para hoy, ¿qué va a pasar con Venezuela? Lo dice un experto. Y termino con esto de impacto, las mentiras de Israel. Así que preparémonos, vamos para la información en este día, en este domingo. Muchas gracias a todos los que comparten, están aquí con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que se vinculan con nuestro canal. 1,665 personas, muchas gracias a los nuevos. Y nos vamos con la primera información que tengo, los mercenarios. Los mercenarios colombianos. Ya ahora lo que nos faltaba, hasta mercenarios, nos tienen ya como el primer país sembrador de coca en el mundo y ahora como mercenario. Escuchemos esta nota de la DW. Estos son combatientes latinoamericanos peleando supuestamente en África, en concreto colombianos. Así lo sostienen al menos en Sudán, un país sumido en una de las peores y más olvidadas guerras de 2025. El gobierno de facto sudanés asegura que estos colombianos combaten como soldados a sueldo del lado de una poderosa milicia. Se trata de un fenómeno conocido muy en particular en el caso de exmilitares colombianos, a los que se ha visto luchando también en Ucrania o en dudosas operaciones armadas en Haití o incluso en zonas controladas por el narco en México. Hablamos de los mercenarios, un millonario negocio global en auge y muchas veces turbio, y que implica también a muchos latinoamericanos. ¿Cómo llegan mercenarios colombianos a pelear en conflictos lejanos en África o en el este de Europa? ¿Y por qué tenemos que hablar de Colombia en particular? Lo vemos aquí en DW Analiza. Estos son combatientes colombianos en plena batalla en la ciudad de Al-Fashir, en Darfur, una de las regiones más convulsas de Sudán. Los militares sudaneses actualmente en el poder aseguran que a mediados de agosto derribaron un avión que llevaba a mercenarios colombianos que luchan junto a la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, una antigua facción del ejército que desde 2023 quiere arrebatar el poder a las Fuerzas Armadas de Sudán. Medios sudaneses hablaron en esos días de la presencia de los colombianos enviados desde los Emiratos Árabes Unidos, publicando imágenes de los supuestos documentos de identidad de algunos caídos. Pero Sudán no es el primer país al que han llegado combatientes colombianos.
Muchos lucharon en 2015 en la Guerra Civil de Yemen. De años posteriores se sabe de la presencia de colombianos en Haití y en Ucrania, así como también en algunas regiones de México, entre otros lugares. Veamos un poco más al detalle algunos de esos casos. Ucrania, que se defiende desde 2022 de una invasión a gran escala de Rusia, recluta a voluntarios extranjeros para su Legión Internacional, también con una web en español. Los combatientes firman un contrato con el Estado ucraniano por al menos 6 meses. Se estima que cientos de colombianos se han alistado así para combatir en la guerra contra Rusia, como estos que hablaron en 2024 con Deutsche Welle, cerca del campo de batalla. Hice todo lo posible en mi país para viajar acá y el gobierno ucraniano nos recibió muy bien. Nos dio la oportunidad de estar acá, pertenecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania con mucho orgullo. Pero hay casos mucho más turbios. En 2021, mercenarios de Colombia estuvieron implicados en algo que recordarán con menos agrado: el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. 18 exmilitares colombianos fueron detenidos por el magnicidio. Otros 3 murieron durante el asalto a la residencia de Moïse. Algunos de los acusados niegan haber cometido el crimen e incluso haber sabido del complot para matar a Moïse, atribuido a rivales del presidente. Y en junio de 2025, las autoridades de México confirmaron la implicación de exmilitares colombianos con los cárteles de la droga. En el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana. Entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país. Antes de volver a Sudán y al papel de los Emiratos Árabes Unidos en el reclutamiento de colombianos, veamos qué ha convertido a los exmilitares de ese país sudamericano en algunos de los mercenarios más codiciados del mundo. Colombia se ha convertido en el proveedor ideal, al menos de América Latina, para muchas compañías que ofrecen servicios de seguridad con ejércitos privados a nivel global. La razón central tiene que ver con la convulsa historia colombiana. Colombia, la verdad es que ha tenido un conflicto armado de largo alcance. Son algo más de 60 años de problemas de conflicto armado, y eso da experiencia en todos los ámbitos. La lucha del Estado colombiano contra las guerrillas y también contra el narcotráfico condujo a una fuerte militarización. Colombia tiene unas características, tal vez una característica que funcionó mucho en principio, tiene que ver con la ayuda en cooperación en seguridad de Estados Unidos vía el Plan Colombia del 2000, que permitió que hubiera un desarrollo, unos entrenamientos, unas capacitaciones mucho más de élite para los tanto soldados como suboficiales y oficiales colombianos, lo que terminó pues obviamente derivando en una fuerza militar muy competente. Y muchos de esos militares ya no están actualmente en servicio. Les toca pensionarse en edades muy jóvenes. Hay reglas en la fuerza militar en Colombia de que hay que retirarse después de 20 años de servicio activo, lo cual significa de que muchos de los retirados realmente están a los 40 años o menor, que tienen muchos años más para trabajar, y entonces tienen la oportunidad luego de trabajar en estas compañías. Paradójicamente, también la reducción de las capacidades militares por avances en la búsqueda de la paz ha tenido consecuencias. Tras la desmovilización de las FARC en el año 2016, el Estado consideró que ya no necesitaba soldados profesionales y retiró 30.000, en ese momento 30.000, pero llevamos cerca de 100.000 hombres, fundamentalmente hombres más que mujeres, que salieron de Fuerzas Armadas. ¿Dónde están? Soldados disponibles con experiencia sobre el terreno y una demanda global por este tipo de perfil de la que hablaremos más en breve. Y hay además otros factores que contribuyeron a esa combinación ideal, por llamarla así, para el auge de un negocio global con los exmilitares colombianos. Hace más que 15 años realmente surgió esta industria de defensa en Colombia de reclutar ex soldados e inclusive algunos de la fuerza activa para trabajar en otras fuerzas armadas. Al principio fue un tema realmente de darles apoyo. Entonces los soldados colombianos realmente se encuentran entre los más experimentados, los más eficaces, y también se contratan por tasas, digamos, por
mucho más barato que otros soldados, por ejemplo, un soldado retirado de Estados Unidos u otro país europeo. Están bien formados y son mucho más baratos. Estas ofertas de, no sé, $3,000, $4,000, pues son tremendamente atractivas. Teniendo en cuenta que en Colombia un soldado pues profesional gana unos $800, pues obviamente estamos hablando de que va a recibir 5 o 6 veces la paga que recibía. Pero ¿cómo llegan esos exmilitares colombianos a zonas en conflicto como Sudán? Veamos más de cerca ese caso que puede ayudar a entender cómo funcionan esas redes. Los Emiratos Árabes Unidos, un pequeño y acaudalado petroestado situado en la península arábiga, fue posiblemente uno de los primeros en apostar por los colombianos. En un principio para tareas relativamente tranquilas, como cuidar infraestructura petrolera o ejercer de escoltas y personal de seguridad. Los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, también son un actor más en las tensiones geopolíticas de una región convulsa. Se da por sentado que en 2015 enviaron a colombianos a pelear en la guerra civil de Yemen, en la que apoyaban a las fuerzas locales que peleaban contra los rebeldes hutíes. Ahora los militares que controlan Sudán acusan a los emiratíes de enviar a mercenarios que reclutan en Colombia a combatir al lado de la milicia paramilitar RSF. Los Emiratos niegan estar implicados directamente con el conflicto sudanés, pero muchos indicios apuntan a ese reclutamiento a través de redes bastante turbias. Existe una empresa que se llama A4C. Esta empresa pues, es dirigida por un ex coronel del ejército colombiano, quien obviamente haciendo estas labores de reclutamiento vía cadenas de WhatsApp y demás, solicita personal para Emiratos Árabes. Estas personas sí llegan a Emiratos Árabes, pero por la vía de Libia son llevados en vuelos clandestinos, ¿no? Y de forma irregular al conflicto sudanés, muchos de ellos engañados. De ahí pues viene esta historia de mercenarios colombianos no solo peleando este conflicto en Sudán, sino incluso entrenando niños soldados. Muchos de estos mercenarios acaban probablemente cometiendo delitos a sabiendas. Pero los expertos también alertan sobre esos engaños y las necesidades que empujan a muchas personas a estas ocupaciones. Y no solo de Colombia. En muchos casos también hemos encontrado casos en los cuales los reclutados realmente no están enterados de las funciones que van a llegar a tener que trabajar. En cuanto ha crecido la industria y el reclutamiento de colombianos, ellos también han encontrado personas muy capacitadas de otros países de América Latina. Hay varios que hemos encontrado de Centroamérica, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador y otros países, también peruanos, ecuatorianos, etcétera, que también de la misma manera están buscando cómo trabajar y seguir apoyando a sus familias después de pensionarse. Son excombatientes que de alguna forma también acaban siendo víctimas, o al menos una de las piezas más débiles de una industria global. Los mercenarios no son un fenómeno nuevo. El filósofo florentino Maquiavelo desconfiaba de ellos ya en el siglo XVI, y fueron en parte sus ideas las que contribuyeron al surgimiento de los ejércitos nacionales con el servicio militar obligatorio y sin mercenarios. En las últimas 2 décadas, sin embargo, el uso de mercenarios vive un nuevo auge. Una de las ventajas es que esa terciarización o privatización de los militares puede ahorrar a los estados rendir cuentas por lo que ocurra con sus soldados. En un libro de 2019, el estadounidense Sean McFate situaba ese auge en torno a las guerras de Afganistán e Irak a comienzos de siglo. Justamente en Irak se dio a conocer por una matanza de civiles la empresa estadounidense Blackwater, hoy rebautizada como Academy y una de las mayores firmas militares privadas del mundo. Y de Rusia es conocido el grupo Wagner, acusado de cometer atrocidades en Ucrania y en países africanos. En 2021, McFate hablaba de 3 grandes grupos como proveedores de mercenarios: los de habla inglesa, los rusohablantes y como tercer grupo los hispanohablantes, compuesto en esencia por latinoamericanos. Y entre ellos, muchos colombianos. Los estudios que se pueden hacer preliminarmente hablan de entre 5 y 10,000 mercenarios colombianos en diferentes lugares del mundo combatiendo conflictos o prestando servicios de seguridad. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro intenta impulsar una iniciativa legislativa que regule la contratación de mercenarios para impedir, por ejemplo, que estos caigan en estructuras delictivas. Otros piden medidas diferentes. El esfuerzo que hay que hacer es por tratar de que
menos colombianos, y ojalá no más colombianos entren a participar de otras guerras, y más bien los que van dejando la guerra en Colombia tengan oportunidades de ingreso laboral distinto a hacer la guerra. Pero para eso se necesita un proceso de reconversión laboral. A nivel mundial, gran parte del negocio de los ejércitos privados se mueve en zonas grises, al borde de la legalidad o directamente ilegales. Es difícil obtener cifras exactas, pero un reporte de 2020 consideraba que en ese año la industria generaba ingresos valorados en unos 224 mil millones de dólares. Y que hasta 2030 el sector podría casi duplicarse y superar los 450 mil millones de dólares. Un auténtico boom, en buena parte gracias al empleo de mercenarios. Bueno, muchas gracias a esta noticia de la DW por los mercenarios, y desafortunadamente muchos de nuestros hermanos colombianos caen en la trampa por ganar dinero, por ganar dólares, como pasó en Haití. Lo llevaron y después no sabían para dónde iban, y resultó que le dieron de baja, o como dijo Maduro, secaron el presidente de ese país, y ahora hay unos involucrados que cayeron en esa trampa por el amor al dinero. Ahí está el negocio de los mercenarios, y nos tienen como repartiendo los mejores para el mundo. Vámonos con la siguiente nota. Esto es de un bus de Transmilenio que fue impactado por una máquina de esas que está construyendo el metro en Bogotá. El accidente aquí en la autopista sur, 30 con 16 sur, fue que una máquina, esa punta de la máquina cayó contra el bus del Transmilenio. Al momento hay 3 lesionados. Que me dice que cayó fue la punta de la máquina, ¿sí? La punta de la máquina fue la que Bueno, esa es la información que me llegó de la noche de este sábado, la caída de esa punta. Dice ahí una máquina se desprendió y cayó sobre un bus. Ahí personas, menos mal que solamente, gracias a Dios, solamente heridas. Bueno, vamos con la siguiente nota, y otra nota que me llegó última hora. Por acá tengo la señora que protegió a su nieta en el accidente por el gas en México. Lamentablemente esta señora murió. Ella se llamaba Alicia Matías, quien cubrió la nietecita para que no... La niña resultó también herida, pero la protegió. Ella sobrevive. La señora sí, lamentablemente, su abuelita falleció, que en paz descanse. Alicia Matías Teodoro. Ahora, una de las notas que tenemos en el mundo es las celebraciones. Vamos a ver esto. Esta nota, le bajé el audio para que miren. La parte de arriba del video son cuando muere una persona de derecha, los compañeros que hacen, cuál es su celebración. Y la parte de abajo del video son cuando muere un izquierdópata, que le echan la culpa que lo mataron los de la derecha. Entonces, ¿cuáles son sus celebraciones? Miren el video y juzguen. Y esto lo colocamos por lo que pasó este fin de semana con Charlie. Ahí vemos, voy a mostrarle ahí. Entonces, arriba, cuando uno de derecha muere, es eliminado, cuáles son las celebraciones, y abajo, cuando uno de izquierda muere, cuáles son sus celebraciones. Vamos a ver ahí. Ese es un video como moraleja, la moraleja. Abajo queda solo destrucción, incendios, acaban con todo. Arriba, pues, orar por la persona que falleció, como en el caso de Charlie. Nadie ha utilizado la violencia para reclamar. Vea, esas son vea lo que hacen. Abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Juzguen por sí solos cómo es que celebran estos personajes, los izquierdópatas que están enfermos en el mundo por el consumo del azúcar. Bueno, y otra de las notas para hoy es
Este joven de color moreno, voy a colocarlo aquí un poquitito, aquí en ahí lo voy a pausar. Ahí se desploma. Este joven, ahí ven en pantalla el de color negro, su piel color negra, eliminó a esa joven arriba rubia, una norteamericana. Según la nota, le clavó un puñal en el cuello a la muchacha, no se sabe, pues no sé, es más, no se cree que tenían cuentas pendientes, ni nada, no, simplemente se le ocurrió. Y este personaje, el de abajo, el de color moreno, el negro, no solamente este delito, sino 14 más, era como para el 15 delito. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué los anteriores no los pagó? Entonces, claro, creo que la ley fue muy flexible en cuanto a los delitos que cometió anteriormente, y él le parecía como normal eliminar a una persona. Y ahí es cuando ya la ley, vamos a ver, cuando el juez le sentencia y le dice que tiene pena de muerte, ¿cuál es la reacción? Vamos a verlo. Offense of attempted murder, violation of Revised Code Section 2923.02A, felony in the first degree, court offense serve a term of 11 years in the Ohio Department of Corrections. As to specification 4 to count 1, court offense serve a term of 3 years in the Ohio Department of Corrections, mandatory and consecutive underlying offenses. All those counts are run consecutive to each other. Ahí está en la nota. Pena de muerte, sentencia y reacción. Cuando el juez le dice condenado a pena de muerte, y este lo condenaron por eso, y se dice y se cree probablemente el que eliminó a Charlie también le puede pasar lo mismo, o los expertos dicen como mínimo le van a dar cadena perpetua. Esa es como esta nota que teníamos. Muchas gracias, no se les olvide que hay que compartir, darle me gusta, invitar a otros. Aquí vemos a este señor, el ministro de Defensa de Venezuela, el padrino. Pobre hombre, no puede dormir, por lo que no se sabe qué les pueda pasar en cualquier momento. Ya vea, anda como dormido, vea su cara, vea. Imagínate, todo un ministro de Defensa, el que tiene que dirigir a las tropas porque los yanquis, los capitalistas, los oligarcas los van a invadir. Dicen ellos, y vea, pobrecito, cansancio total. Vamos a repetir, es que, véalo, pobre hombre. Y viendo esa nota ya de padrino dormido, vamos a ver los 1000 ancianos, el ejército que está preparando Maduro, porque como ya no confía en sus tropas, porque la fuerza del Estado, el ejército en Venezuela no creen en Maduro, eso se olvide, se cree en la cúpula. Y entonces es como es que preparan los 1000 ancianos el carne de cañón para cuando Estados Unidos haga la intervención. Hay que saber entender, y les quiero decir, una cosa es intervención y otra cosa es invasión. Son dos términos diferentes. Invasión es cuando un país entra a su territorio y se apropia, se queda ahí en ese territorio, esa es invasión. Y cuando entra para hacer cualquier acción es intervención, interviene, traspasa las fronteras, interviene y vuelve y sale. Porque es que ahorita están confundiendo mucho con la invasión. Y eso lo hace mucho allá, que nos van a invadir. No, los van a intervenir, eso sí. Que en cualquier momento, no se sabe cómo va a ser, pero que los intervienen. Y vea el ejército que le va a hacer pecho a esa intervención. Ahí les dejo en pantalla gigante para que puedan ver. Voy a bajarle por el copyright, no hay... Salgo un video cortito y espero que te respeten. Sale un video en TikTok diciendo una cosa falsa que yo no he hecho. Que yo de que estoy por una bolsa de crack o por una caja. Jamás yo he estado por eso. Yo lo que soy un revolucionario. Estoy con la revolución bolivariana de Venezuela y muero 100% por esta revolución y por mi presidente Maduro Moro. Así que espero que TikTok me respete.
100%, si no, pagan todas las consecuencias contra ellos. Que respeten a la milicia. Yo soy miliciano 100% y no estoy por caja de gran ni por bolsa. Estoy para la revolución. Gente de Darío España. Ese señor va. En este momento que estamos aquí unidos, debemos seguir adelante luchando por nuestra patria, por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y todos venceremos. Venceremos. Ahí están. Hacia la milicia, hacia el pueblo. Las milicias, los 1000 ancianos, vea, ahí esa señora de atrás, la abuelita. Oye, qué bueno. La del fondo, vea. Impresionante. Cada vez que salgo de mi casa me tiran el piropo. Ahí va mi abuela bella y hermosa. Vea, las abuelitas, las 1000 ancianos, vea. Para que no digan que es mentira. Los que van a defender es a Maduro, dice, como dijo el que está bravo con TikTok, aquí vamos a morir por Maduro. Ese es el ejército. ¿Por qué? Porque este tirano, el tirano no confía en su ejército, no confía en su fuerza, ¿no? Entonces coloca a 1000 ancianos a que lo defiendan. Qué interesante, ¿verdad que sí? Vamos a ver como lo que pasó en Panamá. Después de que también tenían los 1000 ancianos, después de que entró el ejército, esos se abrieron más de uno y ya no quedaron por ahí. Ahí están preparándose para... Vea. Pobre gente, pobrecitos, carne de cañón para este tirano allá. Y el viejito dijo, el abuelito el que dijo que TikTok, bravo con TikTok, dijo... Yo moriré por de Maduro, aquí la revolución. Y cuando lleguen, eso se van abriendo, pobre gente, porque no se sabe qué máquinas irán a utilizar para la intervención. Bueno, vámonos con David Placer. Tiene una nota de un incidente que pasó. Un incidente ayer con un barco de los Estados Unidos y un pesquero. Los pesqueros, pero ellos dicen que son pesqueros, pero eso no es así. Vamos a ver la nota y ahí les llegan los F-15, ya vamos a ver las potentes máquinas de los F-15. Vamos a ver cuál es la denuncia, cuáles son los argumentos, qué es lo que ha presentado el canciller de la tiranía en medio del máximo miedo, el máximo terror. Ahora por fin parece que sí, que el barco estadounidense, o al menos uno de ellos, ya ha tocado, ya está surcando por mares venezolanos. El día de ayer, una embarcación de pesca atunera venezolana, Carmen Rosa, esta que vemos acá, una embarcación palangrera que hace faena en el mar Caribe venezolano, autorizada por nuestro Ministerio de Pesca, con 9 humildes pescadores a bordo, fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, una unidad militar, una fragata o un destructor misilístico, este que vemos acá, el destructor misilístico Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares, soldados y oficiales con armas largas, armas de guerra, quienes de manera, repito, ilegal, ilegítima y hostil, utilizaron sus medios para, a través de una embarcación, llevar 18 horas. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla? En el momento del abordaje y la ocupación que aplicó esta embarcación, este destructor de la Armada norteamericana. Bueno, de forma ilegal, ilegítima y hostil. Es decir, prácticamente la descripción que le calza a la perfección a ellos. Denuncia Iván Gil que abordaron los militares estadounidenses a este atunero, a este barco pesquero,
en aguas venezolanas. Está denunciando 18 militares estadounidenses con armas largas entran en un barco venezolano, lo detienen durante al menos 8 horas, es lo que se entiende, y luego dejan a su tripulación en libertad y seguir navegando. Es decir, el agravio es doble, en caso de ser cierto. No solo están surcando aguas venezolanas los barcos militares estadounidenses, sino que están deteniendo a barcos venezolanos, pesqueros, civiles venezolanos, sin que haya ningún tipo de reacción ni de respuesta por parte del régimen chavista. Y dice, hay unos videos. ¿Cuáles son los videos? Bueno, los videos de los propios pescadores. Ahí están, desde el pesquero, están grabando cómo los militares estadounidenses se acercan y entonces toman el control de la embarcación. Aquí hay un dato que hay que tomar en consideración, hay que tomar en cuenta, es relevante. Los atuneros y los barcos pesqueros son utilizados con bastante frecuencia por parte de los grupos del narcotráfico, no solo en Venezuela, en toda América Latina, para transportar otras cosas distintas al atún, otra mercancía irregular e ilegal diferente a la del pescado y principalmente drogas. Por ese motivo, como están haciendo un despliegue antidrogas, por ese motivo fue abordado este buque pesquero. Ahora bien, si es cierto que se violó la soberanía, si es cierto que se entró en una embarcación venezolana en aguas venezolanas, ¿cuál va a ser la respuesta del régimen? Escuchemos al ministro que supuestamente tiene que defender el territorio, la integridad, la soberanía, que se llenan la boca amenazando a todo el mundo y cuando reciben una amenaza real, creíble, en tiempo real, fíjense lo que responde. Entonces, ustedes saben pues que todo este despliegue en el Mar Caribe, ellos lo que andan es provocando la reacción nuestra, buscando un incidente que escale el conflicto militar. Nosotros estamos vigilantes, sabemos qué está ocurriendo, sabemos su despliegue en el Mar Caribe, sabemos de todas sus intenciones, pero estamos serenos, en vigilia permanente, sin caer en provocaciones. No vamos a caer en la trampa de las provocaciones. Así que bueno, no se confundan tampoco porque nosotros sabremos qué hacer en el momento debido y bajo las instrucciones del presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, sabemos qué hacer, pero no vamos a hacer nada, ¿no? No vamos a hacer nada, pero nosotros sabemos qué hacer. Bueno, este día, el día de la supuesta incursión, violación de soberanía, detención de un barco pesquero venezolano en territorio venezolano, según lo que han denunciado ellos mismos, es decir, el propio chavismo, han llegado los famosísimos F-35, esos aviones que ha desplegado Estados Unidos, aviones de máxima potencia, de máxima capacidad, de última tecnología, que ha desplegado los Estados Unidos después de que los F-16 se acercaran a algunos de los buques desplegados en el Caribe. Están llegando y tenemos las imágenes. Ahí vemos una fotografía en el sobrevuelo de estos aviones. Los pequeños son los F-35, el avión grande es el que le lleva el combustible a estos aviones pequeños y hacen cargas, es decir, les inyectan gasolina en pleno vuelo, por eso los acompaña ahí de forma tan cercana con esa manguera aérea, surcando los aires, una gasolinera surcando los aires, junto con los F-35. Y tenemos también el vídeo de la llegada en Puerto Rico. Ahí está el
uno de los F-35 llegando a territorio puertorriqueño, es decir, estarían a minutos, repito, de Caracas, y tenemos también alguna fotografía del avión ya en territorio, en la isla. Bueno, muchas gracias a la nota de David Placer. Y hablando de los F-35, las super máquinas que están surcando a Venezuela y por el incidente de los pescadores, ahora vémoslos como ahí en Puerto Rico celebran las personas por la llegada de las máquinas, estos potentes aviones que tienen la capacidad de aterrizar también como un helicóptero. Que es la que hay, pichito en la casa. No hay que hacer la introducción. Bienvenido a Puerto Rico, F-35. Bueno, ahí estaban las super máquinas de los F-35 y impresionante. Bueno, ahora nos vamos con esta nota. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar? Los voy a dejar con Juan Manuel. Si llegan a retomar estos F-35, ¿qué va a pasar? Voy a dejarlos. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Bueno, lo que hemos estado viendo es... ¿O qué está pasando? No, primero es qué está pasando dentro. Los síntomas que vemos de lo que le pasa a Venezuela por dentro es la persecución, por ejemplo, a gente afín en su momento a Maduro, ¿no? Tenemos ahí los rumores de que ciertos militares han sido arrestados, y esto pues es lógico porque se está buscando con esta presión que haya desesperación, traición. Bueno, son comunistas, ellos están acostumbrados a traicionar y a matar y todo eso, pues a ver si lo ejercitan entre ellos mismos, y esta presión que es así. Del otro lado, lo que se ve de los barcos de guerra norteamericanos que están acercándose, que están ahí ya haciendo ejercicios, y que además, bueno, ya mostraron en video lo que son capaces de hacer con un pequeño barco, ¿no? El gobierno de México, el apoyo que le da a Maduro, ¿cuánto es verbal y cuánto es ayuda concreta? Bueno, lo primero es que es un apoyo entre todos ellos, ¿no? Toda esta mafia del Foro de Sao Paulo. Entonces, pues el apoyo que les da, pues siempre va a ser un apoyo, digamos, político, diplomático a los regímenes como el de Maduro, el de Ortega, por supuesto el de los comunistas en Cuba. Recordemos cómo López Obrador recibió a Evo Morales, lo de la embajada mexicana en el Ecuador, esta complicidad que tienen. Entonces, el apoyo a Maduro ciertamente no se manifiesta del lado económico, pero sí es un apoyo que además es muy caro para México, ¿no? Es muy caro para la propia Claudia Sheinbaum estar apoyando a Maduro. El económico, donde está mandando el dinero de todos los mexicanos, es a Cuba, ¿no? Donde está mandando petróleo, alimentos, dinero, hasta libros de texto impresos en México les está mandando. ¿Y por qué? Entonces uno dice, está recibiendo petróleo de Venezuela, de Rusia y de México, y no hay luz en Cuba. Hay otro apagón general, ¿no? Es un misterio, bueno, ni tanto, ¿no? Es un misterio a la vista. ¿Cómo ves tú el tema de Venezuela? De Venezuela. Bueno, yo empezando porque creo que no van a mandar todos esos barcos, no van a gastar
toda esa cantidad de dinero en movilizar para mandar a los muchachos a que vayan al Caribe venezolano a recibir sol. A coger sol ahí. No. Ellos lo están haciendo. Yo creo que es una estrategia muy bien planificada. Lo hacen inmediatamente después de que aumentan la captura en $50 millones. Entonces yo creo que están como cercando para ir viendo cómo va reaccionando el régimen. Están viendo creo que están también estudiando la trazabilidad de qué hacen, por dónde pasa Maduro, dónde pasa Diosdado, ¿verdad? Cuáles son las diferentes rutas, y tal vez a lo mismo algún militar se anima y llega y se los deja en algún portaavión ahí cerca para que lo recojan, ¿verdad? Porque es muy extraño también que están armando no los militares, sino a la población. Entonces para nosotros es bastante ridículo ver un grupo de señores de la tercera edad con garrotes de madera practicando que van a hacer con los Navy estadounidenses. Eso es para mí que no tiene la confianza suficiente de sus propios mandos militares. Entonces está tratando de crear diversión a lo interno y a lo externo. Yo creo que hace un par de días anunciaron que aumentaron con 25,000 personas su guardia personal. Y también quería contar que la Asamblea Legislativa de Costa Rica ayer lo dimos aquí. Sí, declaró. ¿Sigue siendo parlamentario tú? No, en Costa Rica no es prohibido por constitución reelegirse. Tienes que salir, estar un periodo afuera y luego regresar. Entonces ahora estoy en el periodo afuera. Entonces ya veremos en un futuro qué es lo que decide Tatica Dios. Ayer cuando estábamos dando esa noticia, yo recordé que Venezuela invadió una vez a Costa Rica. Sí, cómo no. Aquí, ¿Y yo sabía? No. 7 de enero de 1955 se realiza en Costa Rica un intento de invasión con la finalidad de derrocar al gobierno de José Figueres por parte de las fuerzas cercanas al enemigo Rafael Ángel Calderón Guardia. La misma se dio desde Nicaragua y contaba con el apoyo de Anastasio Somoza. Esta es una. Espérate, hay otra de Venezuela. Yo sabía la del 55 cuando porque al doctor lo expulsaron en el 49. Claro. Sí, bueno, te lo busco por aquí. Estaba ayer lo encontré, pero tengo tiempo interesante. Está interesante, ¿no? Con aviones y todo. Sí, yo sí sabía la de Anastasio Somoza que le dio un apoyo al doctor Calderón Guardia para que regresara y retomara el poder. Pero el doctor Calderón Guardia, cuando se dio cuenta que lo que en realidad quería Anastasio Somoza hacer era mandarlo y luego él llegar y quedarse con Costa Rica también. Sí, ¿verdad? Entonces él desiste y se regresa a México y ya regresa a Costa Rica hasta 1958-59 como parlamentario. ¿Siguen teniendo mucha inmigración nicaragüense en Costa Rica? Hay muchos hermanos nicaragüenses. ¿Pero de la vieja inmigración o hay nuevas? No, hay nuevas. Constantemente están llegando, y también muchos hermanos venezolanos. A mí se me parte el corazón porque se ven muchas familias en las calles tratando de pasar de Panamá hacia Nicaragua, y entonces tienen que pasar por Costa Rica porque siguen con el sueño americano de pisar tierras norteamericanas. Y que para Costa Rica, que es un país pequeño con una población pequeña, es un problema. Yo estuve en Costa Rica varias veces cuando había ahí también montones de cubanos. De hecho, hice el viaje desde Costa Rica hasta aquí con 40 y tantos cubanos, pasando todo Centroamérica, todo México. Fue una aventura que la filmamos paso a paso, y es terrible, ¿no? Porque ahí los coyotes, y los grandes coyotes son los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, que estaban en ese negocio. Y en México también había mucha gente del gobierno de Andrés López. Pero Costa Rica es un país, un crisol formado de inmigraciones de todas partes del mundo. Entonces, para nosotros no nos parece salido de lo normal o del contexto de que pasen y hasta que se queden a vivir en Costa Rica.
Yo estaba en un pueblito, La Cruz, ¿puede ser? Sí, es en Guanacaste. Ajá, ahí cerca de Nicaragua, pegado a la frontera de Nicaragua. Y sí causa problemas la inmigración masiva. Había centenares de cubanos en un pueblito pequeño, que fíjate, si ese era un pueblo tranquilo, que a las 7 de la noche pasaba un señor con un silbato diciendo que era la hora de dormir. Y por supuesto los cubanos se burlaban del silbato, hacían bulla, tenían ahí una pachanga andando hasta las 4 de la mañana. La tranquilidad del pueblo se vino abajo, pero eso rápido, ¿no? Eso es parte de la alegría del cubano. ¿Tú crees? No siempre nos portamos bien, ¿eh? No. Crean problemas y la emigración. Oye, la emigración de Venezuela, yo lo repito porque me sigue pareciendo asombroso, es la más grande de la historia de América, incluyendo la América precolombina. Es 8 millones de personas. Es más grande que la inmigración de los aztecas cuando pasaron por Teotihuacán 400 años antes de que llegara Colón. Más grande que la de los mayas, de los incas. Es una cosa brutal. Creo que es más grande que hasta la de Siria, si mal no recuerdo. Bueno, la de Siria seguro. Pero la de Siria tiene más prensa. Sí, pero es que lo que pasa es que la de Siria había una guerra abierta, la verdad. Ahí se estaban matando. Pero en Venezuela... Y además emigraron al centro de Europa y crearon un enredo, ¿no? Pero a mí se me parte el corazón. Se siguen viendo muchísimas familias, pero con niños técnicamente recién nacidos, caminando, pidiendo por las calles, porque ellos van en su peregrinar hacia Estados Unidos. O sea, ellos siguen esperando poder llegar y cumplir el sueño americano. O sea, eso sigue a pesar de que hay un claro mensaje del gobierno americano de no tolerancia con la inmigración. Sí, pero es tanta la desesperación de esta gente. Primero que todo, nadie se va de su patria porque le está yendo muy bien y porque es muy bonito. Nadie quiere dejar sus raíces, su familia, su pueblo, ¿verdad? Se va porque está pasando lo que pasa en Cuba o lo que pasa en Nicaragua o lo que pasa en Venezuela. El régimen es terrible y prefieren arriesgar la vida de ellos mismos y de sus hijos para poder alcanzar el sueño americano, y ellos creen que en algún momento se va a suavizar el tema de la inmigración en Estados Unidos y que los van a volver otra vez a aceptar y van a poder sacar. Mira que la cosa está aquí dificilísima, ¿no? Me dice José Antonio Évora que tenemos a Cabello, que sí, seguro que tenemos ganas de ir a Cabello. Vamos a ver. Movilización y ofensiva permanente en todos los rincones del país. Hoy amanecimos así, desde el oriente hasta occidente, y bajamos a los llanos, bajamos a los Andes y de allá agarramos para los llanos. Venezuela movilizada, Venezuela en ofensiva permanente, que les va a ser muy fácil llegar acá a Venezuela y destruir un pueblo. No nos conocen. No, es muy desagradable. Yo todavía sí pienso ese día que él cogió la cartera de María Corina Machado y empezó a registrarla. O sea, yo digo, ¿y el movimiento feminista nunca protestó por eso? O sea, invadir la cartera de una mujer es sin broma. Y además sacar las pastillas y entonces por ahí llegar a conclusiones de que estaba enferma mentalmente y desprestigiar a alguien. Me asombra que no leí nunca ni una letra de una dirigente del movimiento feminista mundial. De todas estas feministas que andan... nada, ni una letra, nada. Acosando. No, a María Corina se le puede hacer lo que le da la gana y a ellos no les importa. Sí. Es una cosa hipócrita por completo del movimiento. Es parte de la doble moral que ellos manejan. Es algo terrible. ¿Qué me dice José Antonio? María Corina, bueno, ese sí. A ver. Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo. Pero hoy ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo, sino el que se ha apoderado de ellos. Esa angustia, esa desesperación que ya no pueden esconder, porque saben que las grietas se convirtieron en troneras. Tú lo sabes, tú lo ves,
tú lo hueles. Ten confianza, todo va a estar bien. Esto se acabó. Tú no estás solo, ellos sí. Ahora, hay que cuidar a María Corina, porque cualquier incursión, sea del tipo que sea, ellos ya la amenazaron. No creas que si nos pasa algo a nosotros no te va a pasar algo a ti. Lo dijo, o a ustedes, dijo Diosdado Cabello. Cualquier incursión que no proteja la vida de ella, termine como termine, va a ser considerado un fracaso. Es un problema eso, gravísimo. Si quieres 5 minutos para contarte, yo conocí a María Corina en Venezuela en el 2019. No sé si se acuerdan que en el 2019 Guaidó fue proclamado presidente interino por un tiempo, y él invitó a una serie de congresistas a nivel internacional para un encuentro parlamentario. Fuimos, yo aceptaron unos del PP español, Maroto, y 2 mujeres más, y un argentino. 300 y resto de invitaciones, solamente 5 aceptamos. Fuimos allá, pero yo... ¿Fuiste a Venezuela? Sí, fui a Venezuela, estuve en el Palacio Federal, me eché un discurso en el Palacio Federal. Es la primera vez en mi vida que mujeres me escupen en la cara. Eran diputadas de Maduro, porque cuando yo iba pasando, entonces en ese momento había más parlamentarios de oposición que de... Sí, la mayoría de la asamblea... Sí. Y cuando iba yo pasando, me escupieron, no solamente a mí, también a los otros compañeros europeos y argentinos, y nos echamos unos discursos, y de ahí llegaron y nos hicieron sacados del país, y ya no podemos regresar a Venezuela, somos non gratos, ni queremos regresar, yo en mi caso, hasta que no exista libertad plena. Pero un día antes logré, por varios diputados que me intermediaron, poder ir a reunirme con María Corina. Es una mujer fuera de parangón, que uno definitivamente tiene solamente que quitarse el sombrero y agradecer todo lo que ella hace por su pueblo, por su patria, de quedarse muy valiente, ahí, muy valiente. Oye, la inteligencia artificial aquí me dice que estoy equivocado, que Venezuela no invadió Costa Rica directamente, que lo que pasó fue que Marco Pérez Jiménez brindó apoyo, incluyendo aviones militares y armamento, a esta invasión de 1955 desde Nicaragua, ¿no? Conocida como la invasión de 1955 o invasión calderonista. Fue un intento de las fuerzas leales al expresidente Rafael Calderón Guardia de derrocar al gobierno de José Figueres Ferrer, pero fue repelida, dice que con ayuda de los Estados Unidos. No, pero yo sí sabía que Venezuela estaba ahí involucradísima, y los aviones creo que eran venezolanos. Habrá mandado ahí par de avionetas, porque tampoco no fue así como una gran invasión. No. El hecho de que un exiliado cubano como Marco Rubio dirija la política exterior de los Estados Unidos es un momento único para los que llevamos tantos años pues tratando de devolverle a los que viven en la isla las libertades perdidas, a los que nunca las vivieron porque nacen. Oye, ya no hay nadie vivo que tuvo un cargo en la República. O sea, la cantidad de años que lleva esa dictadura ya es demasiado. Así que me alegro que esté lleno, espero que haya más. Yo quiero aprovechar entonces, ya que está lleno, para darle las gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que lleva toda una vida, y a mí me consta, dando con honestidad, con perseverancia, con inteligencia, una batalla muy difícil, que es la batalla de no dejarle espacios vacíos al castrismo en los escenarios internacionales. Y para eso hay que viajar, para eso hay que tomarse el trabajo de estar allí, para eso hay que tomarse el trabajo, y yo que como reportero he viajado, de enfrentar a esas pandillas que el régimen tiene colocado en cada una de sus embajadas, de los foros internacionales, de la UNESCO, de la ONU, de la OEA, no porque no pertenecen a la OEA, pero de todas maneras también tienen ahí a los otros países aliados de ellos. Entonces es un trabajo muy incómodo, muy difícil, y Orlando, yo estuve, te digo, en ese primer congreso donde había una gran discusión, ¿no? En torno, yo venía del Comité Cubano por Derechos Humanos de Cuba, era
quizás en ese momento de los expresos políticos más jóvenes que llegaba al exilio, y nos sentíamos un tanto incomprendidos, ¿no? Porque habíamos declarado que éramos pacifistas, cuando todavía aquí había bastantes grupos beligerantes, habíamos declarado que habíamos sacado la lucha de la clandestinidad, de la oposición del clandestinaje, para hacerlo público. Yo soy Juan Manuel Cao, soy un opositor, no creo en ti, y los desconcertamos al régimen, lo desconcertamos un poco, pero al exilio lo desconcertamos también un poco, porque no nos entendían, nos dijeron. Yo recuerdo a alguien que me llama, disculpa que me vuelva anecdótico al final, pero es importante para agradecer a Orlando el espíritu de comprensión y de evolución, ¿no? Porque él venía de otras esquinas de la lucha anticastrista, que no era precisamente la nuestra. Yo recuerdo estar en Cuba, recién salido de la cárcel, y me llaman en ese momento era la WQA, la cubanísima se llamaba, no la WQA, se llamaba la cubanísima, creo que. Y había un programa que se llamaba Mientras el Mundo Gira, del padre Jaime de Aldeaseca, que había sido cura en Cuba y que tenía un programa de televisión antes de Fidel Castro. Y Jaime me entrevista sobre, bueno, ese movimiento que ustedes tienen reciente, y yo hablo lo que tenía que hablar. Y había un invitado, que no sé todavía quién es, y dijo, déjame hablarle a ese chico. ¿Y a ti cómo te dejan hablar? Yo cogí un subido. Yo le dije, no, a mí no me dejan hablar. Cuando yo cuelgue el teléfono, no sé si la seguridad del Estado va a tocarme la puerta, ¿no? O sea, esa idea de gente que hacía oposición a cara descubierta, costó trabajo que se entendiera aquí. Y Orlando la entendió. Orlando nos apoyó cuando otros nos acusaron hasta de traición. Y por eso yo creo que tenemos que estarle inmensamente agradecidos, y trabajos como el de, yo estoy seguro que él es parte fundamental de la organización del evento de mañana. Que es la que hay, pichito en la casa. No hay que hacer la introducción. No hay que hacer la introducción. Bienvenido a Puerto Rico F-35. Dicen que Israel viola el derecho internacional. Nos acusan de genocidio, robo de tierras y de matar de hambre a civiles. Pero esto es lo que no te dicen. Ninguna de estas afirmaciones es válida según el derecho internacional. Soy Nitzana Darshan Leitner, presidenta de Shurat Hadin, y permítanme desmenuzar 5 de las mayores mentiras jurídicas que se están difundiendo ahora mismo y lo que dice realmente la ley. Primero, que Israel se apodere de tierras en Gaza es un crimen de guerra. Según el derecho internacional, incluidas las leyes de los conflictos armados, no es ilegal que un Estado tome u ocupe territorio durante una guerra si lo hace en defensa propia. Israel no invadió Gaza por su agresión. Respondió a una masacre provocada por Hamás el 7 de octubre. Además, Gaza no es un Estado soberano. No hay robo de tierras según el derecho internacional cuando no hay soberanía reconocida. 2. Que Israel impida a la Cruz Roja visitar a los prisioneros de Hamás es un crimen de guerra.
La condición de prisionero de guerra solo se aplica a los combatientes uniformados que luchan en nombre de un Estado y siguen las leyes de la guerra. Hamás es un grupo terrorista no estatal cuyos combatientes no llevan uniforme, atacan deliberadamente a civiles y cometen crímenes de guerra. Por lo tanto, Israel no tiene ninguna obligación de permitir las visitas de la Cruz Roja para capturar terroristas. Esto está en consonancia con la Tercera Convención de Ginebra, artículo 4. 3. Israel está cometiendo genocidio. La Convención sobre el Genocidio define el genocidio como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Israel no tiene intención de destruir al pueblo palestino, solo de destruir a Hamás, una organización terrorista que gobierna brutalmente Gaza. Si Israel quisiera destruir al pueblo palestino, entonces ¿por qué el ejército les advierte que evacúen antes de realizar ataques aéreos? La muerte de civiles en la guerra, especialmente cuando Hamás se incrusta en hospitales y hogares, no cumple las normas legales de genocidio. Israel está utilizando el hambre como arma. Esta es una de las mentiras más peligrosas. Según el derecho internacional y los estatutos de Roma, la inanición de civiles solo es ilegal cuando se retiran deliberadamente alimentos y ayuda humanitaria. Pero los hechos importan. Israel, a través de Kogat, ha facilitado cientos de camiones de ayuda diariamente. Y según los datos de las agencias internacionales, se está cumpliendo el umbral mínimo de calorías. El verdadero problema es que Hamás ha secuestrado esta ayuda y ataca los pasos fronterizos. Pero la cuestión es por qué los mismos que acusan a Israel de matar de hambre a los palestinos no se preguntan por qué Hamás roba la ayuda. 5. Israel está atacando hospitales y escuelas ilegalmente. El derecho internacional protege los hospitales y las escuelas a menos que se utilicen con fines militares. Cuando Hamás convierte los hospitales en centros de mando y las escuelas en fábricas de cohetes, pierden su protección y se convierten en un objetivo militar según el derecho internacional. Israel emite advertencias, permite evacuaciones y realiza ataques quirúrgicos. Eso es precisamente lo que exige el derecho internacional humanitario. Israel libra una guerra por la supervivencia y lo hace respetando la ley. Pero el campo de batalla legal es igual de importante. Si no nos defendemos de estas mentiras, se convierten en armas. Comparte este video, apoya la verdad, apoya la lucha de Shurat Hadin para defender a Israel en los tribunales y en todo el mundo. Un mensaje de Shurat Hadin, apoyado por Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia.